Dicen que la fe mueve montañas, pero nunca me dijeron que también podía demoler una casa desde dentro, en silencio, hasta que solo quedaran las paredes huecas. Esto no es una metáfora. Es el sonido que hizo mi vida el domingo pasado, un sordo estruendo de algo sagrado que se rompía. Vi el coche, nuestro viejo sedán azul, el del pequeño rasguño en el parachoques que nunca arreglamos, y por un instante, mi corazón se tranquilizó. Pensé que tal vez tenía un problema mecánico, pero entonces miré la fachada del lugar donde estaba aparcado, con sus luces de neón baratas destellando incluso a la luz del día, y el nombre vulgar pintado en la pared, Motel Paradise. Y en ese momento, me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el alma. Me llamo Arturo Morales, tengo 75 años, y nunca imaginé que el golpe más fuerte de mi vida vendría de las manos que he sostenido durante 50 años, las mismas manos que creía que estaban unidas en oración con las mías. He vivido toda mi vida con una simple certeza. El honor de un hombre es la madera con la que construye su legado. Soy carpintero, o al menos lo era, antes de que mis manos se volvieran demasiado temblorosas para el cincel. Cada silla de esta casa, cada mesa, la cuna donde dormían mis hijos, todo nació de mi taller en el patio trasero. Creí haber construido un santuario, un lugar a salvo de las tormentas del mundo, pero la tormenta, al parecer, se estaba gestando justo en el centro de la sala. Esa mañana, de domingo empezó como cualquier otra. El aroma a café recién hecho llegaba de la cocina. La suave luz se filtraba por la ventana que yo misma había instalado hacía 30 años. Elena se movía por la casa con una prisa inusual, con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Se puso su mejor vestido, el floreado que guarda para ocasiones especiales, y se peinó con esmero. Voy a un grupo de oración especial en la iglesia, Arturo. Una bendición para la familia, dijo, evitando mi mirada. Simplemente asentí. Su fe siempre había sido su dominio, un territorio que respetaba desde lejos, incluso cuando sentía que lo usaba como un muro entre nosotros. Nuestra casa, aquí en Iztapalapa, Ciudad de México, es modesta, pero siempre ha estado impecablemente cuidada. Es el mapa de mi vida. Las marcas en el marco de la puerta donde medimos la altura de nuestros hijos, la pequeña mancha de pintura en el piso de la cocina de cuando intentamos pintarla nosotros mismos. Cada detalle es un recuerdo. Para un hombre de pocas palabras como yo, la casa habla. Cuenta la historia de un joven carpintero que le prometió a una hermosa niña un hogar seguro y que cumplió su palabra día tras día, con el sudor de su frente. Pero en los últimos meses, un extraño silencio se ha instalado entre estas paredes, una distancia que no podía nombrar, pero que sentía como una corriente de aire frío. Me sentía invisible, una reliquia del pasado. Mis historias, antes escuchadas con atención, ahora se veían interrumpidas. Mis opiniones sobre el mundo o incluso sobre las reparaciones de la casa eran descartadas con un gesto de la mano. Para mis hijos, y dolorosamente para Elena, me había convertido en un fantasma en mi propia casa, una figura que ocupaba espacio pero que ya no tenía peso ni voz. La ironía es que, como carpintero, había pasado toda mi vida dando forma y solidez a las cosas, pero yo mismo me estaba volviendo etéreo, vacío de sustancia, a los ojos de aquellos a quienes más había amado y servido a lo largo de mi existencia. La devoción de Elena, que antes era el pegamento que nos unía, ahora parecía un velo que ocultaba una brecha cada vez mayor entre nosotros. Pasaba horas en la iglesia, en grupos de oración, en retiros. Creía que buscaba consuelo en Dios para la melancolía que a veces se cernía sobre nuestro hogar en su vejez. Respetaba eso, lo alentaba. No sabía que, aunque creía que estaba arrodillada ante un altar sagrado, en realidad estaba profanando el nuestro. El recuerdo de su rostro aquella mañana, radiante y distante, ahora arde en mi interior. Una imagen de engaño pintada con los colores de la piedad. En el centro de nuestra sala, durante 40 años, se alzó el símbolo de nuestra unión y nuestra fe, un pequeño altar de madera de cedro. Lo tallé a mano como regalo de cumpleaños para ella. Cada detalle, cada curva, era una declaración de amor y devoción.
Dentro, guardábamos la imagen de nuestra Virgen de Guadalupe y el rosario blanco que llevó el día de nuestra boda. Para mí, ese altar no era solo un objeto religioso, era la piedra angular de nuestra familia, el guardián silencioso de nuestras promesas, el corazón de madera de nuestro hogar. Representaba la santidad de lo que habíamos construido juntos. Pasaron horas desde que se fue. El sol del mediodía ya estaba alto, y la preocupación empezó a corroer mi calma. El grupo de oración nunca duraba tanto. Llamé a su celular varias veces, pero saltaba el buzón de voz. Un miedo gélido empezó a invadirme la espalda. Pensé en accidentes, en violencia, en todas las cosas terribles que podrían pasar en esta ciudad. La ironía es cruel. El verdadero peligro no estaba en las calles, sino en la mentira que llegaba a casa tarareando, hablando de una misa bendita que nunca se celebró, con el olor a traición en su ropa de domingo. Decidí ir a buscarla en coche. Primero fui a la iglesia, la parroquia de San Lucas. El sacerdote, un joven que apenas me conocía, confirmó que ese día no había ningún grupo de oración. Sentí un nudo en el estómago. Conduje sin rumbo por las calles del barrio, mi barrio, lugares que conocía como la palma de mi mano callosa. Cada rincón parecía burlarse de mí. ¿Dónde estaría? La pregunta resonaba en mi mente, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. Empecé a recordar todos los lugares que frecuentaba, los cafés, las casas de sus amigos, pero algo me decía que la verdad era más oscura. Fue de regreso, al tomar una calle lateral para evitar el tráfico que lo vi. El coche, nuestro inconfundible sedán azul, estaba aparcado descuidadamente, medio en la acera, frente a un lugar que mi mente se negó a procesar ni por un instante. Un motel, no un hotel, sino uno de esos lugares baratos y de mala reputación donde la gente se esconde. La imagen era tan profana, tan errónea, que parecía una alucinación. El coche en el que habíamos llevado a nuestros nietos, el vehículo de nuestros viajes familiares, estaba allí, testigo silencioso de una traición devastadora que desgarraba la esencia de mi realidad. Me invadió una oleada de náuseas. Tuve que aparcar mi coche junto a la acera. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. No sentí rabia entonces, al menos al principio. Lo que sentí fue un colapso. Fue como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido y me estuviera hundiendo en un abismo oscuro y frío. El mundo exterior seguía ahí, coches pasando, gente caminando, pero mi mundo, el universo que había construido pieza a pieza durante 50 años, se había desintegrado en ese mismo instante. La visión de ese coche, en ese lugar, profanó cada recuerdo, cada sacrificio, cada promesa que habíamos hecho. Me quedé allí sentado un tiempo incalculable. Podrían haber sido minutos o una hora. Solo podía pensar en el oratorio, la imagen de la Virgen María en él, nuestro rosario nupcial, símbolos de pureza y compromiso, ahora empañados por la sórdida imagen de nuestro coche frente a un altar de pecado. La fe que tenía, no en Dios, sino en la santidad de mi hogar, se había hecho añicos irreparablemente. Soy un hombre que cree en la solidez de las cosas, en la integridad de la madera, en la firmeza de una promesa. Y todo en lo que creía se había convertido en polvo. La fuerza para arrancar el coche y conducir a casa surgió de un lugar que desconocía. No era una fuerza de confrontación, sino de claridad. Una calma aterradora me invadió, una lucidez gélida en medio del dolor. Sabía que una escena no serviría de nada. Los gritos y las acusaciones serían solo ruido. Lo que se había roto no se podía reparar con palabras. Necesitaba un acto, un gesto tan silencioso y tan definitivo como la propia traición. No haría una escena, no la humillaría, simplemente redefiniría los límites de lo sagrado y lo profanado. Cuando llegué a casa, el sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La belleza del crepúsculo me parecía un insulto, una burla a la fealdad que llevaba dentro. Dejé el coche en la calle y entré en casa. Estaba vacía. El silencio era pesado, denso. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua, con la mano firme y el pulso controlado. Miré a mi alrededor, los muebles que mis manos habían creado, las fotografías en las paredes.
Era la escena de un crimen, y la víctima era mi vida entera, y sabía exactamente qué hacer. Antes de continuar con la historia, por favor, tómate un momento. Si estas palabras te llegan al corazón, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte este viaje y si puedes, comenta desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Saber que no estoy sola, que hay gente bondadosa en tantos lugares, me da una fuerza inimaginable. Tu apoyo es muy importante para mí en estos momentos difíciles. Continué esperando en silencio, sentada en mi desgastado sillón de la sala, el lugar desde el que había visto desenvolverse la vida de mi familia durante décadas. Cada crujido del suelo de madera parecía amplificado. Cada tic-tac del reloj de pared era un latido menos en la cuenta regresiva hacia el fin de mi mundo, tal como lo conocía. No planeaba qué decir. Las palabras parecían inútiles, insuficientes para la magnitud de la herida. Simplemente esperaba, con una fría y pesada determinación asentándose en mi pecho como una viga de roble. Finalmente, oí que su coche se detenía. La puerta se abrió y se cerró. Sus pasos en la entrada. Y entonces, entró en la sala, tarareando una melodía de iglesia, con una sonrisa forzada. Arturo, querido, no te vas a creer lo bendecida que fue la misa de hoy. Siento tanta paz, dijo, con la voz llena de una falsa ligereza que era casi obscena. Dejó su bolso en el sofá y se volvió hacia mí, y fue entonces cuando su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de mi rostro. Presintió que algo andaba mal, pero no podía imaginar la profundidad del abismo que se abría. No respondí, solo la observé, intentando encontrar en sus ojos algún rastro de la mujer con la que me casé. Pero solo vi a una desconocida, una actriz que interpretaba mal el papel de esposa devota. Su perfume era diferente, mezclado con un aroma que no pertenecía a nuestro hogar. El brillo en sus ojos no era de paz espiritual, sino de la adrenalina de una transgresión reciente. Y en ese instante, la pequeña esperanza que aún albergaba, la vocecita que susurraba que tal vez me equivocaba, murió. La verdad estaba allí, justo frente a mí, disfrazada con un vestido de domingo. Me levanté lentamente del sillón. Sentía el cuerpo pesado. Cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Elena retrocedió un paso. La incertidumbre se transformó en miedo en su rostro. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Por qué me miras así?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. No dije nada. Pasé junto a ella, sin tocarla, y me acerqué a la pared donde colgaba nuestro altar de cedro, el corazón de nuestro hogar, el símbolo de todo lo que creía sagrado y verdadero. Mis manos, las mismas que lo habían creado, se extendieron para deshacerlo. Con un cuidado casi quirúrgico, retiré el altar de la pared. El movimiento fue lento, pausado. Sentía la mirada de Elena clavada en mi espalda, con la respiración entrecortada. Coloqué el pequeño trozo de madera sobre la mesa de centro. La madera de cedro relucía en la tenue luz de la habitación. Abrí la puertecita de cristal y con las yemas de los dedos, retiré la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su rostro sereno pareció juzgarme, y sentí una punzada de culpa, como si estuviera cometiendo un sacrilegio. Pero el verdadero sacrilegio no era mío. Luego, tomé el rosario blanco. Las cuentas de perlas se sentían frescas contra mi piel. Era el rosario que usó el día de nuestra boda, símbolo de pureza y una promesa hecha ante Dios. Lo sostuve un momento, con el peso de 50 años de recuerdos en la mano. Luego, con la misma delicadeza, coloqué la imagen y el rosario en el aparador, en un lugar de respeto, pero fuera de su antiguo hogar. Ya no pertenecían a ese estuche, pues su significado se había corrompido para siempre. Tomé la caja de madera vacía en mis manos. El santuario, ahora solo un objeto, una cáscara sin alma. Era ligero, sorprendentemente ligero. Miré a Elena. Tenía los ojos muy abiertos. La confusión y el pánico se mezclaban en su expresión. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Aún no comprendía del todo, pero el instinto le decía que estaba presenciando un acto de consecuencias irreversibles, un ritual solemne que marcaba el fin de una era, el desmantelamiento de un altar doméstico. Sin decir palabra me di la vuelta y caminé hacia la puerta trasera, llevando conmigo el oratorio vacío.
Cada paso era pesado, definitivo. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, ver su rostro podría destrozar la determinación que me mantenía firme. Necesitaba proteger lo poco que me quedaba, mi dignidad, y para ello, necesitaba crear un límite físico al dolor emocional que amenazaba con consumirme por completo. Ese trozo de madera tallada era todo lo que quedaba de mi santuario. Crucé el pequeño patio y llegué a mi antiguo taller, mi refugio durante tantos años. El olor a serrín y barniz me recibió como a un viejo amigo. Era el único lugar de aquella propiedad que aún se sentía puro, libre de mentiras. Coloqué el altar vacío en mi banco de trabajo, entre herramientas viejas y piezas de proyectos inacabados. Allí, en ese espacio de creación y verdad, la caja hueca de madera parecía pertenecer. Era un símbolo de lo que me había convertido, la guardiana de un espacio sagrado que ahora estaba vacío. Entré al taller y cerré la puerta tras de mí. El clic de la cerradura al cerrarse fue el más fuerte que había oído en todo el día. Un clic metálico que selló una decisión. No la estaba desterrando de la casa. Me estaba exiliando de la profanación. Estaba trazando una línea en el serrín del suelo, un límite que ella no podía cruzar. El taller, antaño un lugar de trabajo, ahora se convertiría en mi santuario, mi fortaleza, el último bastión de mi integridad en un mundo que se había derrumbado. Afuera, oí sus pasos apresurados en el patio, y luego, el sonido de sus puños golpeando la puerta de madera. «Arturo, ¿qué haces? Abre esta puerta. ¿Qué le has hecho a mi altar? ¡Arturo!». Su voz era una mezcla de furia y pánico. No preguntaba por el motel, la mentira, la traición. Su preocupación era el objeto, el símbolo. No entendía que había perdido todo su significado en el momento en que eligió ese otro altar, en ese sórdido lugar. La ausencia del oratorio en la pared de la sala era más evidente que cualquier acusación que pudiera hacer. Era un vacío que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ella no podía afrontar su propio pecado, así que se obsesionó con mis acciones. Para ella, yo era el agresor, el cruel, el que profanaba la fe de la casa al retirar su símbolo sagrado. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír, pero ya no había risa en mí, solo un profundo cansancio, una tristeza que pesaba como un sudario. Llamaron a los niños, como ya sabía. Su voz al teléfono, llena de lágrimas e indignación fingida, me pintó como un anciano senil y malvado que la torturaba sin motivo. Pronto llegarían, dispuestos a defender a su sufriente madre, a acusarme y obligarme a actuar con sensatez, a poner el objeto en su sitio. No preguntarían por qué, no intentarían comprender. Vendrían con juicios preconcebidos, con prisa por restaurar una normalidad que ya no existía. No entenderían que lo que hice no fue un acto de ira, sino de instinto de supervivencia. No estaba destruyendo a nuestra familia, estaba salvando lo único que aún podía salvarse, mi propio respeto. Al cerrar esa puerta, no me estaba escondiendo. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, me estaba afirmando. Estaba declarando que hay límites a la falta de respeto, que hay lugares sagrados que no se pueden violar con impunidad. Mi taller ya no era solo un lugar de trabajo, ahora era el territorio de mi dignidad. Los golpes en la puerta continuaban, ahora acompañados por su voz, más suplicante, luego más irritada. Permanecí en silencio, sentado en un taburete de madera, contemplando el santuario vacío sobre el mostrador. Anocheció afuera, pero no encendí la luz. Permanecí en la oscuridad, en compañía de mis herramientas silenciosas y la dolorosa claridad de mi decisión. El primer acto de mi nueva vida había comenzado. Una vida en la que sería el guardián de un santuario, vacío, pero un santuario que nadie más podría profanar. La furia fuera de la puerta era el sonido de la negación. Le resultaba más fácil concentrarse en mi reacción que en sus propias acciones. Era más fácil pintarme como el loco, el viejo cruel, que admitir la profundidad de su traición. La oratoria en la pared era un testimonio de su piedad, una fachada que presentaba al mundo y a sí misma. Al quitarla, no solo dejé un espacio en blanco en la pared, le arranqué la máscara, exponiendo el vacío que se escondía debajo. Sabía que la batalla que se avecinaba sería feroz,
Mis propios hijos se volverían contra mí, armados con la lógica de la conveniencia y el perdón fácil, un perdón que no requiere arrepentimiento, solo volver al statu quo. Me acusarían de ser dramática, de destruir a la familia por mi orgullo. No verían que a lo que ellos llaman orgullo, yo lo llamo dignidad. Es la última frontera del hombre, la línea que, una vez cruzada, borra su identidad. Y yo no estaba dispuesta a que me borraran. El sonido de neumáticos en el camino de grava me indicó que habían llegado. Las voces de mis hijos, tensas y preocupadas, se unieron a las de su madre. El asedio se estaba formando. Intentarían forzar la puerta. Intentarían sacarme a rastras, al juzgado de familia donde ya me habían juzgado y condenado. Pero desconocían la fuerza que encuentra un hombre cuando ya no tiene nada que perder. Había perdido a mi esposa, mi matrimonio, la imagen que tenía de mi propia vida. Solo me quedaba ese pequeño espacio y la determinación de defenderlo. La noche sería larga. Me acomodé en el taburete, con la espalda dolorida, pero mi determinación firme como el corazón de un roble. Podían gritar, podían suplicar, podían amenazar. Nada de eso importaba ya. La casa, el hogar que había construido con tanto amor, se había convertido en territorio extraño. Mi tierra natal, ahora, se reducía a estas 4 paredes de madera, el olor a serrín y la silenciosa compañía de un oratorio que, en 1900 su vacío, contenía la verdad más dolorosa y liberadora de mi vida. La guerra por mi alma apenas había comenzado. Sus voces rompían la quietud de la noche. Primero Ricardo, mi hijo mayor, con el tono impaciente que siempre usaba al hablar de negocios, ahora aplicado a asuntos del corazón. Papá, abre la puerta. Mamá se siente mal. ¿Qué broma es esta? Luego Javier, el menor, siempre pacificador, su voz suave llena de falsa preocupación. Papá, por favor, hablemos. Sea lo que sea, solucionarlo. No hay necesidad de esto. Y finalmente, Sofía, mi única hija, con la voz entrecortada por lágrimas que no sabía si eran genuinas o ensayadas, formaron un coro afuera de mi puerta, cantando la canción de la normalidad, intentando devolverme a un guión que había roto. Guardé silencio, dejando que sus palabras rebotaran en la sólida puerta de madera y cayeran al suelo como hojas secas. No querían hablar, querían regañarme, no querían resolverlo, querían borrarlo. Su preocupación no era por mí, sino por la incomodidad de mi dolor, por la perturbación que mi silencio causaba a la fachada de una familia perfecta que tanto se esforzaban por mantener. Al escucharlos allí, juntos, defendiendo su causa sin siquiera conocer la mía, comprendí la profundidad de mi soledad. No era solo un fantasma, también era el enemigo. A medida que continuaba mi negativa a participar en sus teatralidades, el tono empezó a cambiar. La preocupación forzada dio paso a la frustración, y la frustración, al arma más cruel que un hijo puede usar contra un padre anciano, cuestionar su cordura. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Ricardo, con la voz ahora dura y sin disimulo. «Esto no es normal. Mamá está ahí dentro llorando, y tú te encierras aquí como un niño con rabietas. Quizás deberíamos llamar a un médico». Cada palabra era un clavo que se clavaba, construyendo una jaula de senilidad a mi alrededor, para contenerme e invalidar la única acción digna que había tomado en meses. Afuera, oía los sollozos de Elena, perfectamente sincronizados para causar el máximo impacto. Ella alimentaba su relato, susurrando entre lágrimas frases como: «No sé qué le pasa. Últimamente ha estado tan olvidadizo, tan confundido». Ella, la artífice de mi dolor, ahora se pintaba como víctima de mi supuesta locura. Es una táctica perversa y efectiva, convertir la reacción justa de alguien ante la injusticia en prueba de su inestabilidad. No intentaban forzar la entrada del taller, intentaban derribar los muros de mi mente, para que yo misma dudara de la realidad que había visto con mis propios ojos. El asalto a mi mente me obligó a refugiarme en mí mismo, en el archivo de mis recuerdos, buscando pruebas, pistas que quizás se me habían escapado. Y entonces, pequeños fragmentos empezaron a emerger de la niebla del pasado reciente.
Elena, hace 2 meses, me pidió que firmara unos papeles del banco. Es solo una actualización de registro, Arturo. No te preocupes por leerlo, dijo, cubriendo parte del texto con la mano. Yo, confiando en ella como en mi propia respiración, firmé. Recordé a Ricardo, mi hijo, hablando por teléfono en la cocina semanas atrás, con la voz baja y tensa, mencionando una deuda que necesitaba urgentemente ser cubierta, y una inversión que salió mal. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen mucho más siniestra que una simple traición impulsada por la soledad de la vejez. No se trataba solo de una aventura extramatrimonial. Olía a desesperación financiera. Ese coche aparcado en el motel barato podría no ser solo el escenario de una pasión tardía, sino de una transacción, un trato, algo que mi mente de carpintero, acostumbrada a la honestidad de la madera, se negaba a nombrar. La traición de mi corazón podría ser solo el daño colateral de una traición mucho mayor, el saqueo de la riqueza que había construido con el sudor de toda una vida. La voz de Elena se filtraba por las rendijas de la puerta, tejiendo su red de mentiras. Siempre ha sido un hombre duro, ¿sabes? Orgulloso. Ahora que está viejo ha empeorado. Creo que se siente inútil y se desquita conmigo, les decía a nuestros hijos. Me describía a mí, pero en realidad confesaba sus propias debilidades. Era ella la que se sentía inútil, la que buscaba aprobación en altares desconocidos. Usó la verdad de mi personalidad, mi orgullo, mi carácter reservado, y la tergiversó para convertirla en la causa del problema, desviando la atención de su propio comportamiento vergonzoso. Era una experta en manipulación, y nuestros hijos eran su público cautivo. Entonces comprendí que la batalla que libraba no era solo por mi dignidad, sino por la verdad. Intentaban reescribir la historia, convertirme en la villana de una trama que no escribí. Afuera de esa puerta, se construía una falsa realidad, ladrillo a ladrillo, con las mentiras de Elena y la complicidad voluntaria de mis hijos. Y yo, aquí dentro, en el silencio de mi taller, era la guardiana de la verdadera historia. Una verdad tan dolorosa que preferían declararme loca antes que afrontarla. La soledad pesaba sobre mis hombros, una carga casi insoportable. Recordé un consejo que me dio mi padre cuando era apenas aprendiz en su carpintería. Me dijo, Arturo, la madera nunca miente. Si hay un nudo, una falla, ahí está. Puedes intentar taparlo con barniz, pero un verdadero carpintero sabe que la falla está debajo. Elena y mis hijos estaban aplicando una gruesa capa de barniz a la madera podrida de nuestra familia. Pero, yo, el viejo carpintero, podía ver la falla, el nudo, la grieta que comprometía toda la estructura, y ya no podía fingir que no la veía. Vivir esta mentira sería más asfixiante que los confines de este taller. La voz de Sofía, mi hija, me dolió más que las demás. Papá, por favor, piensa en la familia. Piensa en tus nietos. ¿Qué pensarán si ven a su abuelo actuar así? El chantaje emocional, el arma definitiva. Usaron mi amor más puro, mis nietos, como escudo para proteger la deshonra de su abuela. Querían que me tragara la traición, la falta de respeto, el posible fraude financiero, todo en nombre de las apariencias, de preservar la imagen de una familia feliz para los niños. Pero ¿qué lección les estaría dando si les mostrara que un hombre debe aceptar la humillación en silencio? Un arrebato de ira, el primero que sentí esa noche, atravesó mi tristeza. Una furia fría y clara. ¿Se atrevían a hablar de familia? La familia es lealtad. La familia es respeto. La familia es un refugio seguro, no un tribunal donde te juzgan y condenan sin derecho a defensa por quienes más deberías proteger. Ese grupo de personas afuera, unidos en su conspiración para silenciarme, no eran mi familia. Eran desconocidos que compartían mi sangre, pero se habían desconectado de mi alma. Mi verdadera familia en ese momento eran los recuerdos de mis padres y los valores que me inculcaron. Decidí no permanecer en completo silencio por más tiempo. No discutiría, no me justificaría, pero necesitaban saber que estaba consciente y lúcido. Caminé hacia la puerta,
con las piernas un poco temblorosas, y hablé con voz firme, más fuerte de lo que esperaba. Estoy perfectamente bien, y no me voy. Este taller es mi hogar ahora. Vete y déjame en paz. Hubo un silencio de asombro al otro lado. Mi voz, tranquila y decidida, no encajaba con la imagen del anciano senil que estaban pintando. Por un breve instante, había roto el hechizo. Ricardo rompió el silencio. La ira se le notaba en la voz. ¡Qué absurdo! Esta casa es de mamá tanto como tuya. No puedes apropiarte de una parte. Estás siendo egoísta e infantil. La acusación de egoísmo viniendo de él era casi cómica. Ricardo, que siempre había pensado solo en sus propios intereses, que veía la casa de sus padres no como un hogar, sino como una herencia que eventualmente heredaría, no le preocupaba la justicia ni los sentimientos de su madre. Le preocupaba perturbar sus planes de futuro. La conversación afuera se convirtió en un acalorado debate entre ellos. Javier intentó calmar a Ricardo. Sofía lloró más fuerte, y Elena avivó el fuego susurrando sobre lo difícil que siempre había sido. Me alejé de la puerta y regresé a mi banco de trabajo. El oratorio vacío parecía observarme. En su silencio, era mi único aliado, el único testigo que confirmaba la validez de mi dolor. Lo toqué, la madera de cedro suave y fresca bajo mis dedos. Hace 40 años, la tallé con manos llenas de amor y esperanza. Ahora, mis manos, temblorosas y callosas, se aferraban a él como un náufrago a un trozo de madera. Si amas a Jesús y crees que la verdadera fe se manifiesta en la honestidad y el respeto en el hogar, no solo en rituales vacíos, te insto a suscribirte a nuestro canal. A menudo, las mayores batallas espirituales no se libran en lugares lejanos, sino en el silencio de nuestros propios hogares, contra las mentiras que intentan sofocar la verdad. Al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo historias que revelan cómo la dignidad y la verdadera fe pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más difíciles, y no te perderás las revelaciones que están por venir. Un recuerdo específico me asaltó con dolorosa claridad, un flashback que contrastaba marcadamente con la escena que estaba viviendo. Ricardo, de 18 años, había sido aceptado en una buena universidad de ingeniería, pero no teníamos dinero para la matrícula. Yo tenía un juego de herramientas de carpintería alemanas, heredadas de mi abuelo. Eran mi posesión más preciada, no por el dinero, sino por la historia que encerraban. Sin dudarlo, las vendí. Recuerdo el dolor que sentí al entregarlas, pero la alegría de ver el rostro de Ricardo, la promesa de su futuro, hizo que todo valiera la pena. Ese mismo Ricardo, cuyo futuro había ayudado a construir al vender mi pasado, estaba ahora al otro lado de la puerta, amenazando mi presente, cuestionando mi capacidad para tomar decisiones. La ingratitud era una herida más profunda que la traición de Elena. La suya era una pasión egoísta, quizá nacida del miedo y la debilidad, pero la de Ricardo era fría y calculadora. Estaba dispuesto a sacrificarme, a comprometerme, a declararme incompetente, todo para mantener el orden conveniente que los beneficiaba a él y a su madre. La apariencia de un hijo preocupado se había desgastado, revelando la madera podrida que se escondía debajo. Su frustración llegó al límite. Oí un golpe sordo contra la puerta seguido de otro. Ricardo intentaba derribarla con el hombro. El sonido de la violencia contra la madera que yo mismo había elegido, tratado e instalado fue una violación física. La puerta, que había construido para durar toda la vida, crujió bajo el impacto. Era una metáfora perfecta de lo que me estaban haciendo. Intentar imponer su voluntad sobre la mía, derribar mis defensas, invadir mi último refugio de autonomía y dignidad. Ya no querían dialogar, querían conquistar. Por puro instinto, arrastré un viejo torno de madera, pesado como un yunque, y lo apoyé contra la puerta. No era gran cosa, pero era un refuerzo. Era mi forma de resistir, de decir no, sin palabras. Cada impacto exterior se topaba ahora con una sólida resistencia. No era una víctima pasiva a la espera de ser rescatada o sometida. Era un hombre que defendía su territorio, por pequeño que fuera. La adrenalina corría por mi cuerpo cansado, dándome una fuerza que desconocía poseer.
El taller ya no era un exilio, era una fortaleza. Javier, cada vez más, mesurado, intentó intervenir. Ricardo, para. Vas a romper la puerta y empeorar las cosas. Oí una discusión ahogada, Elena llorando histéricamente diciendo, haz algo, sácalo de ahí. Estaban desorganizados, un ejército desorganizado por mi inesperada resistencia. Mi negativa a seguir su guión los desestabilizaba. Esperaban un anciano débil y confundido que se doblegaría ante la presión, pero encontraron a un carpintero que conocía bien la estructura de su propia casa y su propia alma, y que no iba a dejar que ninguno de los dos fuera demolido. La noche avanzaba y el asedio continuaba. No se marchaban. Arrastraron sillas al patio, convirtiendo el exterior de mi taller en una sala de vigilancia. Las luces de la casa principal, que podía ver por una rendija en la ventana, parecían lejanas, como las luces de otra ciudad. Estaba en una isla, rodeado por un mar de hostilidad familiar. El hambre empezaba a apoderarse de mí, y el frío nocturno se filtraba por las grietas del taller. Pero el ansia de justicia y el calor de mi indignación me mantenían caliente y alerta. Recordé cuando Elena y yo compramos este terreno, hace más de 50 años. Era solo un pedazo de tierra. Lo habíamos construido todo, desde los cimientos hasta el techo. Cada pared albergaba nuestro sudor, nuestros sueños, y ahora estaba atrincherado en un pequeño rincón de ese mismo terreno, defendiéndome de quienes deberían haber sido mis herederos, pero se comportaron como invasores. La casa, que siempre había sido mi mayor orgullo, ahora se sentía como una tumba, un mausoleo para un matrimonio que había muerto sin que yo me diera cuenta. Empezaron a hablar de mí como si no estuviera allí, como si no pudiera oírlos. Discutieron qué hacer, cómo proceder. La palabra interdicción fue mencionada de nuevo, esta vez por Sofía, en un susurro venenoso. Quizás sea lo mejor para él, para su seguridad. No está pensando con claridad. Estaban normalizando la idea de despojarme de mis derechos, de mi autonomía, envolviendo esta violencia en un envoltorio de cuidado y preocupación. Era la conspiración que se consolidaba, el plan tomando forma. Necesitaba un aliado, por pequeño que fuera. Mis nietos, el mayor, Mateo, tenía 16 años. Pasó mucho tiempo conmigo en el taller, aprendiendo el oficio. Tenía buenas manos y un corazón sereno y observador. Pero ¿cómo podía contactarlo? Mi celular estaba en la casa principal. Estaba aislado, completamente rodeado. La esperanza de encontrar un rostro amigo, una voz que me defendiera, comenzó a desvanecerse, reemplazada por una fría y dura realidad. Estaba solo en esta lucha. La única ayuda que tendría vendría de dentro. La luna se alzaba en el cielo. Su luz plateada se filtraba por la ventana polvorienta del taller, iluminando el oratorio vacío. Lo miré y, por primera vez, vi algo más allá del vacío. Vi un nuevo comienzo. Al vaciarlo de sus símbolos sagrados, lo había transformado en algo más. Ya no era un oratorio para la Virgen, sino un sagrario para mi propia dignidad. Era un recipiente, y yo decidiría qué depositar en él de ahora en adelante. Quizás el legado que dejaría no sería una familia unida, sino la lección de un hombre que se negó a vivir en una casa profanada. Se cansaron de esperar. Sus voces se volvieron más bajas, más conspirativas. Sabía que estaban planeando su siguiente movimiento. La noche no terminaría con ellos simplemente yendo a casa. Necesitaban una victoria. Necesitaban recuperar el control, y un anciano testarudo encerrado en un taller era una afrenta a la autoridad que creían tener sobre mí. La tensión afuera era palpable, un silencio denso que precede a una tormenta. Me preparé para lo que viniera después. La voz de Elena, ahora tranquila y serena, resonó. Ricardo, llama al doctor Ramírez. Dile que tu padre está teniendo un episodio psicótico, que es agresivo y se ha encerrado en sí mismo. Dile que tenemos miedo. Era un jaque mate, una llamada a un médico, un informe falsificado, la palabra de 3 hijos y una esposa devota contra la de un anciano que se niega a salir de su taller. Sabía lo que eso significaba. Significaba una ambulancia, tal vez sedantes, un ingreso forzado en una clínica psiquiátrica. Significaba el fin de mi autonomía.
La ironía era abrumadora. Elena, que había buscado sus milagros en un motel barato, ahora invocaba la ciencia médica para condenarme. Usaría la autoridad de un médico para validar su mentira y borrar mi verdad. La traición no era solo del cuerpo, era del alma. Y ahora, era un intento de asesinato de mi identidad, de mi derecho a ser quien soy. El miedo, un miedo real y primario, finalmente me encontró en la oscuridad del taller. El miedo a ser borrada, a ser silenciada para siempre por aquellos a quienes traje a este mundo. Pensé en el consejo de mi difunta madre. Siempre decía, Arturo, la dignidad es como un árbol que cultivas toda la vida. Muchos vendrán a arrancarle el fruto sin permiso, otros intentarán cortarle las ramas, pero mientras protejas las raíces, nunca morirá. Esa noche, entendí lo que quería decir. Mis raíces eran mis valores, mi conciencia de la verdad, y ellas intentaban arrancarme las raíces. Necesitaba hundirlas más en la tierra, para resistir los vientos de la tormenta que creaban. Oí a Ricardo hablando por teléfono, en voz baja, pero podía imaginarme sus palabras. Describía mi comportamiento, probablemente exagerando, pintando un cuadro de demencia y peligro. Cada palabra era como una palada de tierra que se echaba sobre mi ataúd simbólico. Me enterraban vivo, legal y médicamente. La sensación de impotencia era sofocante. ¿Cómo iba a impugnar un informe médico contra el testimonio unánime de mi propia familia? El mundo les creería. Solo era un anciano. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El miedo se transformó. Se condensó en una determinación inquebrantable. Si querían tratarme como a un loco, les ofrecería un espectáculo de lucidez que jamás olvidarían. Si querían silenciarme, mi resistencia silenciosa se volvería ensordecedora. No lucharía con gritos ni violencia. Lucharía con el arma que menos esperaban de mí: calma, dignidad y una verdad inquebrantable, sin importar el costo. La conversación telefónica terminó. Oí pasos acercándose a la puerta de nuevo. Esta vez, no era para intentar entrar a la fuerza, era para dar el ultimátum. La voz de Ricardo sonaba fría y oficial, como la de un verdugo leyendo una sentencia. Padre, el doctor Ramírez viene en camino. Ha accedido a que necesite una evaluación urgente. Esta es su última oportunidad. O abre la puerta ahora y coopera, o tendrán que entrar a la fuerza. La decisión es suya. Piense en su dignidad. La palabra dignidad, saliendo de su boca, era la más profunda de las blasfemias. El segundo acto de mi tragedia personal estaba llegando a su clímax. Estaba acorralado, con el mundo entero a punto de derrumbarse sobre mí. Mi hogar, mi familia, mi cordura, todo estaba en juego. La amenaza ya no era velada, era explícita. Coopera o serás subyugado. Me dejaron con una elección que no era tal, pero subestimaron el espíritu de un viejo carpintero que, tras haber pasado toda su vida trabajando con líneas rectas y ángulos precisos, había desarrollado una intolerancia absoluta a la perversidad de las mentiras. Miré alrededor de mi taller, las herramientas colgadas en la pared, testigos silenciosos de mi vida. Eran honestas. Un martillo es un martillo. Una sierra es una sierra. No fingen ser lo que no son. Y decidí que yo tampoco lo haría. No fingiría una reconciliación que no sentía. No aceptaría una paz basada en mentiras. Sería exactamente quien era. Un hombre traicionado, herido, pero con su dignidad intacta, dispuesto a afrontar las consecuencias de permanecer fiel a la verdad, incluso si esa verdad me costara la libertad. La sirena. A lo lejos, tenue pero inconfundible, el sonido se acercaba, rompiendo el silencio de la noche de Iztapalapa. Era el sonido de mi sentencia, que se acercaba. Lo habían logrado. Habían llamado a una ambulancia, convirtiendo un drama familiar en un espectáculo público, una emergencia médica. La humillación suprema, ser sacado a rastras de mi propia casa delante de mis vecinos, tratado como un loco peligroso. Ese sonido de sirena no pretendía salvarme, pretendía capturarme. Respiré hondo. El olor a polvo y madera me inundó los pulmones. Había llegado el momento de máxima vulnerabilidad. Estaba solo.
desarmado, contra una conspiración, familiar y la autoridad de la medicina. Pero la indignación moral, la absoluta certeza de estar del lado correcto de la verdad, era mi armadura. Podrían tomar mi cuerpo, podrían encerrarme, pero no podrían tocar mi alma. El tercer acto estaba a punto de comenzar, y yo, el protagonista asediado, estaba listo. El telón se levantaría con los destellos de la ambulancia. Estoy escribiendo bloque 3. Tercer acto. Las luces azules y rojas de la sirena recorrieron mi patio, pintando la escena con los colores de una emergencia. Bailaban sobre las paredes de mi taller, sobre los rostros de mis vecinos que ahora se asomaban por encima de sus muros, atraídos por el espectáculo de la desgracia ajena. Vi llegar a los paramédicos, con expresiones serias y profesionales, y justo detrás de ellos, el doctor Ramírez, un hombre al que solo conocía de citas rutinarias, ahora llamado a ser el juez de mi cordura. Elena corrió a su encuentro, con el rostro surcado de lágrimas, interpretando el papel de esposa, afligida con una perfección digna de un premio. Mis hijos la apoyaron señalando el taller, la puerta cerrada que me separaba de su mundo. La humillación fue total, servida en bandeja para que la viera todo el vecindario. Esperaban una confrontación, una resistencia violenta que justificara la escena que habían preparado. Esperaban derribar la puerta y encontrarme acurrucado en un rincón, como un animal asustado y confundido. Pero no les daría esa satisfacción. En cuanto oí los fuertes pasos, acercándose a la puerta para el asalto final, actué. Con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, volví a colocar el pesado torno en su lugar. Mis manos, antes temblorosas, estaban firmes. Giré la llave en la cerradura, un sonido que resonó en el tenso silencio. Y entonces, abrí la puerta. La abrí de par en par, exponiéndome a la luz artificial de la ambulancia y a las miradas de todos. La sorpresa en sus rostros fue mi primera pequeña victoria. No me fui gritando, no me tambaleé. Salí, con la cabeza en alto, los hombros erguidos, vestido con mi ropa de trabajo manchada de polvo. En mis manos, sostenía el oratorio de cedro vacío. Mi paso era firme al salir del taller, al centro del escenario que habían creado para mí. Su guión no lo había previsto. El loco no debía estar tranquilo. El anciano senil no debía tener tanta determinación en su mirada. Por un instante, el control de la narrativa cambió. Ya no era el prisionero, era el protagonista que finalmente subía al escenario. Elena, recuperándose del susto, corrió hacia mí con los brazos extendidos en un gesto teatral. «Arturo, gracias a Dios, estábamos tan preocupados por ti», exclamó en voz tan alta que todos la oyeron. Intenté esquivar su toque, un toque que ahora me quemaba la piel, pero ella insistió, intentando abrazarme, intentando arrastrarme de nuevo a su farsa. La ignoré. Con ella todavía aferrada a mi brazo, caminé hacia la pequeña mesa de hierro del jardín que estaba en el centro del patio y, con deliberada solemnidad, coloqué el oratorio vacío sobre ella. El objeto hueco, bajo los destellos de las luces, parecía una prueba en un juicio. Entonces me volví, no solo hacia mi familia, sino también hacia el doctor Ramírez, hacia los paramédicos, hacia las miradas curiosas de los vecinos. No alcé la voz. Dejé que el silencio amplificara mis palabras cuando finalmente llegaron. Miré directamente a los ojos de Elena, ojos que una vez habían contenido todo mi universo y ahora eran solo ventanas a un espacio vacío. Y comencé mi confesión, mi declaración, mi sentencia. Las palabras que había ensayado en la oscuridad de mi taller salieron claras y firmes, sin rastro de vacilación ni locura. Durante 50 años, comencé, y mi voz resonó en el tranquilo patio. Esta casa fue una iglesia. Construí cada parte de ella como si fuera un altar. Y este santuario, dije, poniendo la mano sobre la madera de cedro, albergaba lo más sagrado para nosotros. Albergaba nuestras promesas, nuestra fe, la decencia de nuestra familia. Hice una pausa dejando que el peso de esas palabras se posara sobre todos. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Ricardo, la confusión en los ojos de Sofía. Elena intentó interrumpirme, pero una mirada mía la silenció.
Pero tú, Elena, continué, con un tono aún sereno, pero afilado como el más fino de mis cinceles, te has cansado de este altar, has ido a buscar tus milagros a otro lado, a lugares que no tienen nada de sagrado. No necesité decir la palabra motel. La imagen se formó en la mente de todos, clara y devastadora. Vi el momento exacto en que mis hijos comprendieron. Sus expresiones cambiaron de la preocupación condescendiente al horror y finalmente a una profunda vergüenza. La mentira de su madre, que habían defendido tan ciegamente, se desmoronó ante sus ojos. Finalmente, presenté mi resolución, el nuevo testamento que regirá nuestras vidas a partir de ese momento. La casa sigue siendo tuya, dije, mirando a Elena, cuyo rostro ya no mostraba lágrimas, solo una pálida expresión de sorpresa. La comida seguirá en la mesa y tendrás un techo. No soy un monstruo, pero la fe la he sacado de la pared y la he encerrado. Volví a tocar el oratorio vacío, porque esta casa, Elena, ya no es un lugar sagrado, es solo un techo con paredes. Un silencio denso invadió el patio, roto solo por el zumbido de la ambulancia. Mis hijos se quedaron paralizados, incapaces de mirarnos a mí ni a su madre. El doctor Ramírez, un hombre inteligente, comprendió de inmediato que lo habían utilizado, que lo habían llamado para legitimar una mentira sórdida. Su expresión profesional se transformó en una de profunda vergüenza e irritación. Miró a Elena con un desprecio contenido, la mirada de un científico que detesta ser manipulado por dramas domésticos sucios. Los paramédicos apartaron la mirada, visiblemente incómodos. En ese preciso momento de tensión insoportable, una nueva voz se unió a la escena. Siempre supe que era un buen hombre, don Arturo. Era doña Clara, nuestra vecina desde hacía más de 40 años, de pie junto al seto que separaba nuestras propiedades. No estaba espiando, estaba dando testimonio. Su rostro arrugado estaba serio, y sus ojos reflejaban una comprensión ancestral. La verdad es como el sol. Tarda, pero siempre encuentra la manera de aparecer. Sus sencillas palabras, dichas en público, fueron como un bálsamo para mi alma. Fue una validación externa, el testimonio de mi carácter lo que rompió por completo el hechizo de la conspiración contra mí. La intervención de doña Clara fue el catalizador. El doctor Ramírez enderezó la postura, adoptando un tono formal y seco. Se dirigió a Ricardo. Este es, por supuesto, un asunto familiar privado y no una emergencia psiquiátrica. Lamento profundamente haberme visto involucrado en algo que claramente no requiere intervención médica. Se volvió hacia los paramédicos. Caballeros, podemos irnos. No hay ningún paciente aquí. Sus palabras fueron una absolución pública para mí y una condena rotunda para mi familia. Ni siquiera volvió a mirar a Elena antes de darse la vuelta y marcharse. La ambulancia apagó sus sirenas y luces. El espectáculo había terminado. Los paramédicos subieron al vehículo y se marcharon, llevándose consigo la humillación pública que mi familia había planeado para mí. Los vecinos, uno a uno, se retiraron a sus casas, dejándonos solos en nuestro patio trasero, ahora iluminado solo por la tenue luz de la farola. El poder había cambiado de manos definitivamente. Ya no era el viejo loco al que internarían, era el patriarca que, con la serenidad de la verdad, había expuesto la podredumbre y reafirmado su autoridad moral. Mis hijos y mi esposa permanecieron inmóviles, como estatuas en un jardín en ruinas. No tenían más palabras, ni más acusaciones. La verdad, dicha con tanta sencillez y en público, los había desarmado por completo. No sentí ningún triunfo, solo una profunda y agotada tristeza. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de una familia irremediablemente rota. No había vuelta atrás, se había trazado la línea, y la casa, en efecto, nunca volvería a ser sagrada. Sin decir una palabra más, les di la espalda. No regresé a la casa principal, ese territorio profanado. Mi lugar ya no estaba allí. Caminé de regreso a mi taller, a mi refugio, a mi nuevo hogar. Dejé el altar vacío sobre la mesa del jardín, un monumento permanente a la fe perdida, un memorial de 50 años de matrimonio. Sería un recordatorio diario, para ella y para todos, de lo que había sucedido esa noche.
un símbolo silencioso y elocuente de las consecuencias de sus decisiones. Al llegar a la puerta del taller, oí pasos detrás de mí. No eran los pasos vacilantes de mi esposa, ni los pesados de mis hijos. Eran pasos ligeros y jóvenes. Me giré y vi a mi nieto Mateo. Debió de haber llegado con el alboroto, pero permaneció en silencio todo el tiempo, observando desde las sombras. Sus ojos de 16 años estaban llenos de una seriedad que nunca antes había visto. Miró a sus padres, luego a mí, y en un silencioso acto de lealtad, caminó hasta pararse a mi lado. No dijo nada, simplemente entró al taller conmigo. Ese gesto, esa elección silenciosa, significó más para mí que cualquier palabra de apoyo. No eligió a la madre que lloraba ni al padre que gritaba. Eligió al abuelo que se mantuvo firme en su dignidad. En ese momento, en medio de la destrucción, vi una semilla de esperanza. Vi continuidad. El legado que creía haber perdido tal vez podría reconstruirse, no con ladrillos y cemento, sino con el carácter de una nueva generación. Dentro del taller, el olor a cedro y a serrín parecía purificador. Mateo estaba de pie cerca de la puerta, sin saber qué hacer. Lo miré. Miré el futuro de nuestra familia y luego mi banco de trabajo. Tomé un pequeño bloque de nogal oscuro y liso. Luego tomé uno de mis cinceles más pequeños, la herramienta que encajaba perfectamente en mi mano. El dolor en el pecho seguía ahí, una herida abierta que tardaría mucho en sanar, si es que alguna vez sanaba. Pero por primera vez esa noche, sentí algo más allá del dolor. Sentí un propósito. Miré las manos de mi nieto, manos jóvenes y fuertes, muy parecidas a las mías cuando empecé. Le tendí el bloque de madera y la herramienta. El oficio de carpintero, dije en voz baja pero firme, comienza con el respeto por la madera. Nunca puedes obligarla a hacer lo que no es. Tienes que comprender su naturaleza, su verdad. Mateo tomó las herramientas con la mirada fija en la mía, comprendiendo que no me refería solo a la madera. La resolución del conflicto inmediato había llegado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Había recuperado mi lugar y mi dignidad, pero vivir bajo el mismo techo con la mujer que me traicionó y los niños que intentaron destruirme sería una nueva clase de batalla, una batalla fría, librada en el silencio del desayuno y en los pasillos de una casa dividida. Los problemas financieros, las deudas de Ricardo, la firma que había dado sin leer, todo esto aún flotaba en el aire. Misterios por desentrañar, conflictos a punto de estallar. Sin embargo, allí, en la quietud de mi taller, con mi nieto a mi lado, ya no me sentía una víctima. Era una sobreviviente, una guardiana. Ya no protegía un santuario vacío, sino que construía uno nuevo, un santuario de conocimiento, de legado, de dignidad transmitida de abuelo a nieto. El suave sonido del cincel tocando la madera, en las manos aún inseguras de Mateo, fue el primer sonido de la reconstrucción, la primera nota de una nueva melodía entre los escombros de mi antigua vida. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba los copos de polvo que danzaban en el aire, como pequeñas estrellas en un universo privado. Sabía que Elena y mis hijos finalmente entrarían en la casa, y la vida, de alguna manera perversa, continuaría. Tendrían que enfrentar el vacío que sus acciones habían creado, tendrían que vivir con él, monumento silencioso que dejé en el jardín. La justicia que buscaba no era una venganza ruidosa, sino la imposición silenciosa de una verdad innegable. Para mí, la paz no vendría del perdón, quizá nunca. Vendría de la aceptación, de aceptar que mi matrimonio había terminado, que mi familia, tal como la conocía, ya no existía, y vendría de crear algo nuevo a partir de los escombros. Enseñarle a Mateo mi oficio fue más que un pasatiempo, fue un acto de fe. Una fe no en dioses ni promesas humanas, sino en la belleza imperecedera de la creación, en la honestidad de la madera y en la capacidad del hombre para encontrar un nuevo propósito, incluso en el ocaso de su vida. El sonido del cincel continuó, un ritmo suave y constante en la noche. Era el sonido de la resiliencia, el sonido de un legado que se transmitía. No sabía qué me depararía el mañana, qué nuevas batallas enfrentaría, pero esa noche, por primera vez, ya no miraba el pasado que había perdido.
Miraba el futuro que, con mis propias manos callosas, comenzaba a construir. Y eso por ahora era suficiente.